Con una historia milenaria, Irán es en la actualidad uno de los países más influyentes del mundo. Poseedor de armas nucleares, se disputa en la actualidad la hegemonía de Oriente Próximo con su siempre rival suní, Arabia Saudita. Pero a decir verdad, no es la primera vez que los persas buscan mantener la supremacía en la región. En este video hablaremos de la historia del país de los chiitas desde el recordado Imperio Safávida. ¿Te interesa conocer esta historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como abarcaremos la historia más reciente del país persa, debemos remontarnos hacia principios del siglo XVI. El territorio de Irán estaba dominado por la decadente dinastía timúrida, descendiente del imperio mongol y que estableció la hegemonía en la región desde 1370. Por su parte, en el actual Azerbaiyán, una nueva dinastía se iba forjando, los safávida, provenientes de la Tarika Safaviya, la cual había sido fundada desde principios del siglo XIV. Hacia 1500 surge un carismático jeque conocido como Ismail I, cuyos dotes como guía espiritual comenzaron a mover gente. Ismail consiguió reunir un ejército con el que se hizo rápidamente con el control del territorio del actual Azerbaiyán, así como del Dagestán. Cabe resaltar que para ese entonces, la mayor parte de la población estaba organizada en base a tribus nómades túrquicas, que se dejaron convencer por la prédica revolucionaria de los safávidas, que mezclaba chiismo extremista con antiguas tradiciones turcas. Con esto, Ismail fue proclamado como el primer shah de la dinastía safávida, la cual, al ganar fuerza, lograría extenderse rápidamente por el territorio de Persia, en donde los timúridas ya estaban divididos y sin capacidad de defender su territorio. Hacia 1524, año de la muerte de Ismail I, el imperio ya se había extendido por todo Irán y Azerbaiyán, así como partes de Irak, Turquía, Georgia, Afganistán, Pakistán y Turkmenistán. Y como era de esperarse, ante el ascenso de un nuevo imperio, las potencias vecinas no tardarían en reaccionar. El rival de los safávidas, el Imperio Otomano, quienes tenían el control de gran parte de Oriente Próximo. El motivo, tanto territoriales como religiosos, pues mientras los otomanos eran la cuna del Islam suní, los persas lo eran del Islam chiita. La primera guerra entre ambos imperios se daría entre 1532 y 1555, en la que el recordado Solimán el Magnífico se impone sobre el Shah safávida Tahmasp I, tras la captura de Bagdad. Resultado, los otomanos consiguen la soberanía sobre Irak, el Kurdistán y Armenia, mientras que los persas logran conservar la frontera noroeste previa a la guerra. Probablemente la cúspide de esta dinastía se dio durante el gobierno de Abbas I el Grande, el cual consiguió expandir el territorio, reconquistando parte del Cáucaso tras derrotar a los uzbecos. Asimismo, logra avasallar a los árabes de Mesopotamia, reconquistando Bagdad. Sin embargo, a su muerte en 1629 ya no se darían nuevas expansiones. Conflictos intermitentes entre otomanos y persas se seguían dando, pero uno de gran magnitud no estallaría hasta 1623, tras el que se logra delimitar las fronteras entre ambas potencias, repartiéndose el Cáucaso y pasando Mesopotamia bajo soberanía definitiva otomana. Esto sería ratificado con el Tratado de Sujab. Como todo imperio que llega a su cúspide, el imperio safávida entraría en decadencia a principios del siglo XVIII. Nuevas potencias emergentes en la región, como la Rusia bajo el gobierno de Pedro el Grande, buscaban su expansión, lo que ocasionaría la guerra ruso-persa, en la que los rusos logran conquistar parte de Azerbaiyán. Otro de los factores de la decadencia fueron las rebeliones internas que incluyen la del pastún Mir Mahmud Hotaki, quien logra independizar el territorio del actual Afganistán, llegando incluso a tomar control de todo el territorio persa en cierto momento, mientras los safávidas eran atacados por los rusos. Pero la estocada final de los safávidas se daría con el ascenso de una nueva dinastía, la Afsárida, originaria de Jorazán, al mando de Nader Shah. Este líder, a veces descrito como el Napoleón persa, aprovechó la inestabilidad de la región y la debilidad del Shah safávida para ir ganando influencia e ir reclutando adeptos. Claro está, usando el discurso religioso espiritual. Pero Nader no conseguiría hacerse con el control total tras la guerra turco-persa de 1739, en la que ante la debilidad del Shah Tahmasp II es depuesto por el nuevo líder Afsárida, quien logra expulsar a los otomanos y restablecer el control sobre parte del Cáucaso. Con esto, Nader se proclama como el nuevo Shah, dando inicio al periodo de la dinastía Afsárida. Sin embargo,
Esta dinastía duraría poco. Nader pudo conseguir más victorias contra la dinastía afgana Hotaki, así como una invasión al imperio mogol en la India, de donde obtuvieron un gran botín que ayudó al crecimiento económico del país. Sin embargo, se fue convirtiendo en un gobernante cada vez más déspota, lo que lo llevó a su asesinato en 1747. Tras su muerte, los afganos vuelven a independizarse, esta vez formando el Imperio Durrani, de la mano del líder Ahmed Shah Durrani. Por otro lado, uno de los generales de Nader, Karim Khan, funda una nueva dinastía, conocida como la Zand, que tomaría gran parte del territorio iraní y el Cáucaso. Sin embargo, la región de Jorasán se mantenía bajo soberanía afsárida. Karim Khan establecería relaciones con Gran Bretaña, permitiéndole abrir ciertos puestos comerciales en el sur de Irán. Si bien Karim Khan lograría darle prosperidad y paz a los persas, a su muerte en 1779 estallaría una nueva guerra civil ante la controversia de su sucesión. Esto coincide con el ascenso de una nueva dinastía, Qajar, la cual estaba asentada en la esquina sureste del mar Caspio. Y como toda dinastía que comienza a ganar influencia, esta fue de la mano de un notable líder, Aga Muhammad Khan. La gran peculiaridad, esta no fue una dinastía persa, sino túrquica. Este gobernante conseguiría reunir ciertas tropas y hacerse con exitosas campañas en Azerbaiyán, Fars, Jorasán y el Cáucaso. Ante la inestabilidad de los Zand y los Afsárida, Aga Muhammad fue consiguiendo más influencia hasta restaurar la unidad persa, aunque claro, a costa de violencia extrema en la que cualquier disidencia sería erradicada, como fue el caso de un genocidio de cristianos en Georgia. En Jorasán se hizo con el poder tras la captura, tortura y asesinato del Shah Rokh, nieto de Nader, dando fin a la dinastía afsárida. Los Zand, por su parte, mostraron mayor resistencia, aunque también caerían luego de 2 guerras hacia 1789. Sin embargo, la coronación oficial de Aga Muhammad no se daría hasta 1794, en la que fue proclamado como Shah. Cabe resaltar que este sería el primer gobernante en trasladar la capital a Teherán. Con esto se sella el inicio de la dinastía Qajar, así como la desaparición de los Afsárida y los Zand, los cuales no pudieron mantener la cohesión permanente de los persas. Durante este periodo, los persas continuaron enfrentando a sus 2 más grandes rivales, el Imperio Otomano y Rusia. Destaca la expedición de Catalina la Grande, en donde los rusos atacaron Georgia y habrían tomado el Cáucaso de no haber sido por la muerte de la emperatriz, a la que le siguió la retirada de las tropas rusas. Los persas volverían a enfrentar a los rusos hacia 1804, nuevamente por los territorios del Cáucaso. A pesar de que las tropas persas superaban a las rusas, no pudieron contener su avance y terminaron reconociendo la soberanía rusa sobre Azerbaiyán, Dagestán y Georgia. Todo esto estipulado en el Tratado de Gulistán. Poco después, los conflictos con los otomanos se definirían en una última guerra en 1821, por disputas en las zonas kurdas fronterizas. Al estar los otomanos simultáneamente peleando en la guerra de independencia de Grecia, la guerra terminaría rápido y tras el Tratado de Erzurum, finalmente se sella la paz entre ambos estados sin cambios significativos en las fronteras. Así que si los persas ya no pueden expandirse por occidente, pues ahora lo intentan por el oriente. La dinastía Qajar pondría los ojos sobre la ciudad afgana de Herat, que históricamente había sido parte de Persia, pero que los afganos aprovecharon las guerras civiles para tomarla. Por esto, intentarían sitiarla en 1837, pero ante la resistencia afgana, los persas terminarían por retirarse. Un nuevo intento de tomar la ciudad se realizó en 1856. Sin embargo, esta vez los afganos, que se habían convertido en un protectorado británico, contaron con el apoyo del Reino Unido, quien dirigió la campaña desde la Compañía Británica de las Indias Orientales, logrando expulsar a los persas definitivamente. Sí, nadie se mete con los intereses comerciales de los británicos. Como te imaginarás, tras tantas derrotas, Persia estaba casi en bancarrota y el gobierno central había perdido influencia. Sin embargo, con la llegada al poder de Nasereddin Shah, se potenció el comercio y la industria. Se realizaron reformas educativas y económicas y se redujo la influencia de los clérigos chiitas. Resultado, un resurgimiento de Persia.
También cabe resaltar que con 49 años su gobierno fue uno de los más largos de la historia de Persia. Este terminaría a fines del siglo XIX, dejando un país modernizado y por primera vez con la introducción de tecnologías y costumbres occidentales. Durante su gobierno, también se reafirmó la soberanía sobre la región de Baluchistán. Los persas no volverían a tomar las armas hasta la Primera Guerra Mundial, durante la campaña de Persia, en la que se vieron arrastrados a defender su territorio ante los conflictos entre los otomanos contra los rusos y británicos por la región de Azerbaiyán, de la cual una fracción hacía parte de Irán. Esta campaña resultó en la retirada de los rusos tras la revolución bolchevique y de los otomanos tras el armisticio de Mudros, luego de haber perdido en casi todos sus frentes. Los invictos británicos aprovecharon para reafirmar sus derechos de explotación del recién descubierto petróleo mediante el acuerdo anglo-persa, en el que los Qajar cederían los derechos a la Anglo-Persian Oil Company para la libre extracción del jugo de dinosaurio iraní. Como te imaginarás, la debilidad política mostrada por el Shah Ahmad Qayyar creó un descontento popular que terminaría en un golpe de Estado en 1921 por el ministro de Guerra Reza Sabet Khoji. Ante la inestabilidad, Ahmad se exiliaría en Francia hacia 1923, con lo que Reza tomaría el poder oficialmente a partir de 1925, proclamándose como Reza Shah. La dinastía Qayyar había terminado y por primera vez el país fue nombrado como Estado Imperial de Irán. El reinado del Reza Shah, que significó el inicio de la dinastía Pahlaví como una monarquía parlamentaria, se caracterizó por un intento de mantener la neutralidad, firmando pactos de no agresión con Turquía, Irán y Afganistán, aunque por otro lado redujo los beneficios a las concesionarias británicas e impulsó la modernización del país con capitales alemanes. Por este motivo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido y la Unión Soviética invaden Irán para asegurar los yacimientos petrolíferos y el suministro de las fuerzas soviéticas. Esto terminó en la abdicación del Reza Shah en favor de su hijo, Mohammad Reza Pahlaví. El nuevo rey simpatizaría ahora con los aliados. Al terminar este bando victorioso de la guerra, Irán pudo mantener la soberanía de su territorio, aunque se vería marcado bajo la influencia occidental. Esto se vio plasmado en que el Shah aprobaría un plan de desarrollo de la economía financiado por la Anglo-Iranian Company. Sin embargo, un nuevo personaje entra en escena, el primer ministro Mohammad Mossadegh. Recordemos ahora que Irán es una monarquía parlamentaria, así que el Shah no gobernaba solo. Al ganar sustento popular, Mossadegh conseguiría nacionalizar el petróleo. Reacción inmediata de Estados Unidos y el Reino Unido, financiar un golpe de Estado en 1953 orquestado por la CIA, el cual hizo dimitir a Mossadegh, convirtiendo a Irán en una monarquía absoluta en la que se disuelven todos los partidos políticos y el poder se concentra en el Shah, quien comenzó un régimen autoritario siempre alineado con las políticas de Estados Unidos. Con esto, Irán pasaría por la etapa más occidentalizada de su historia, que incluyó el exilio del ayatolá Ruhollah Khomeini, el líder espiritual del chiismo. Como te imaginarás, esto causó un gran descontento social que terminó en la recordada Revolución Islámica iraní de 1979, que incluyó la toma de rehenes del personal de la Embajada de Estados Unidos. Esta revolución terminó con el exilio del Shah Mohammad Reza Pahlaví, quien al dimitir dejó el pase libre para que el ovacionado ayatolá Khomeini regrese y se haga cargo del gobierno, el cual pasó a convertirse en una república teocrática islámica antioccidental liderada por el líder espiritual del chiismo. El nuevo régimen enfrentaría la guerra entre Irán e Irak por disputas territoriales de la región aledaña al río Shatt al-Arab. Esta sangrienta guerra, en la que murieron cientos de miles de personas, termina en un cese al fuego en el que ambas partes se adjudican la victoria. Irak fracasa en anexionar territorios iraníes e Irán fracasa en su intento de derrocar a Saddam Hussein. El término de la guerra en 1988 coincide con las ejecuciones de prisioneros políticos iraníes, en la que se estima que fueron ejecutados hasta 30.000 disidentes. Sí, no es que el nuevo régimen haya sido un paraíso de libertad de expresión. Por esta razón, y el continuo antioccidentalismo de Irán, en el 2002, el presidente George Bush incluye a Irán en el llamado Eje del Mal, señalando al país persa como un estado represivo que apoya al terrorismo. A pesar de todo,
Lo cierto es que Irán se ha forjado como una potencia hegemónica en Oriente Próximo, cuyo principal antagonista en la región es Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos. Las tensiones con Occidente aumentan con el programa nuclear iraní, en el cual Estados Unidos recela sobre el desarrollo de armas de destrucción masiva en el país persa. Estas crecen aún más tras el apoyo iraní al gobierno sirio durante la guerra civil siria. Claro, Bashar al-Assad también profesa la rama chiita del Islam. El último realce de las tensiones entre Irán y Estados Unidos se dio con el reciente asesinato del general de división iraní Qasem Soleimani en Bagdad, causado por un ataque con drones estadounidenses ordenado por el presidente Donald Trump. Como respuesta, el líder supremo Ali Khamenei ha amenazado con una dura venganza. Esto no sé a qué me hace recordar. ¡Hey! Hola, Francisco Fernando. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que este acontecimiento pueda llegar a desatar una cruenta guerra, como así predicen algunos medios? ¿El pueblo persa hizo bien en optar por esta política antioccidentalista? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!